Cornelius Agripa, ¿vale la pena estudiarlo o es una pérdida de tiempo? Hoy vamos a profundizar en su historia, en su contexto social y cultural, en un intento de ver lo oculto a través de sus ojos, de entender su vida para poder entender sus obras y saber si realmente hay valor en ellas. Hoy en día es una figura rodeada de misticismo, aunque desconocido al ser opacado por ocultistas más recientes. Heinrich Cornelius Agripa es fundamento del ocultismo occidental. Nace en Colonia, una ciudad alemana, en 1486. Tenemos que entender el mundo de aquella época, reyes buscando formar imperios, guerras constantes por tierras feudales, el papa era influyente y encabezaba la Inquisición contra la herejía, la mujer era considerada un objeto y habían juicios por brujería. La imprenta era relativamente nueva, antes la iglesia controlaba los textos, pues cada copia era hecha por copistas y obispos. El ojo de la iglesia vigilaba con dureza cada idea y cada movimiento que pusiera en duda su grandeza. Agripa ingresa a la universidad donde se convierte en artista, médico y abogado. La educación estaba controlada por la escolástica, una corriente filosófica e ideológica que buscaba equilibrar el conocimiento con la fe cristiana. El conocimiento debía servir al cristianismo, una lógica circular donde todo se enfocaba en reafirmar lo que la iglesia dictaba. Lo que se opusiera era censurado. En esa educación tan estricta, donde todo lo ajeno era herejía, existía el mito de la prisca teología, la creencia de que alguna vez existió una sabiduría única, un conocimiento del cual parten todas las teologías y creencias, conocimiento que le fue entregado a figuras únicas como Hermes Trismegisto y Zoroastro, pero que ese conocimiento se contaminó, distorsionó y fragmentó con el tiempo. Cornelius Agripa sabía de ello y estaba intrigado. Cansado de la escolástica, buscó ese conocimiento antiguo. Junto a otros estudiantes rebeldes comenzaron a buscar la sabiduría primordial en textos prohibidos. Pensaban que si entendían las leyes de la naturaleza, estarían por encima de ellas. Agripa usaría sus estudios en medicina y leyes para obtener estatus. Hizo su servicio militar bajo el mando del emperador Maximiliano I. Alternaba su vida entre campañas militares, estudios como académico y sus investigaciones ocultistas. Vamos a analizar sus influencias y maestros. Se inspiró del Ars Magna, un manuscrito con un sistema filosófico que mediante geometría, símbolos y su propia lógica se demostraban secretos y verdades teológicas. Escrito por Ramón Llull del siglo XIII. Es más bien una alternativa cristiana al invento reciente de la cábala de ese entonces. En lugar de un árbol son círculos, pero se mantienen las letras, códigos ocultos y demás. También se inspiró en Johann Reuchlin, un pensador cristiano que junto a Pico de la Mirandola descubrieron que no podían competir contra la cábala. Para ello es importante destacar que la cábala, al someterse ante el mismo Dios de los cristianos, era inmune a la persecución religiosa, aunque era mal vista. Como el Ars Magna no tuvo éxito en sustituir a la cábala, Reuchlin y Mirandola decidieron apropiarse de ella, haciéndola cristiana. Finalmente encontró inspiración en el Lo Shu de los chinos y el Waqf del Islam, cuadros supuestamente mágicos que contienen números que crean palabras del alfabeto Akkad de los árabes. Agripa mezcló todo y creó su propio sistema de cuadros mágicos, que según él sirven para hacer amuletos y activar símbolos. Cualquier estudiado del ocultismo moderno entiende que el sistema de Agripa es rebuscado e innecesariamente complicado. Da resultado, pero por la intención, voluntad y visualización, además de otros elementos rituales que incorpora en sus cuadros. Agripa cayó en la trampa de la cábala, o entendió que era un camuflaje para evitar ser condenado. ¿Y por qué Agripa lo hizo tan complicado y encriptado? Para entenderlo debemos continuar con su historia. En 1509, Agripa ya tenía el borrador de Oculta Filosofía, su más famosa obra. Se lo mostró a Johannes Trithemius, un abad con quien tenía una gran amistad. El abad, además de darle guía, le dio un consejo. Habla de cosas públicas con el público. Las cosas secretas, guárdalas para tus amigos. Este consejo hizo que ocultara su enseñanza entre códigos que solo alguien afín podría entender. En ese mismo año, en una de las conferencias sobre Hermes Trismegisto que solía dar en la Universidad de Dol, fue confrontado por el monje Jean Catilinet, quien lo acusó de ser un hereje judaizante. Aprendió por la mala el consejo de su amigo. Habló demasiado, fue humillado y fue señalado en el círculo académico, rechazado y apartado por sus creencias en lo oculto. No le quedó más opción que continuar como militar. Italia era el campo de batalla. El Papa Julio II quería expulsar a los franceses del territorio y el rey de Francia, Luis VII, lo confrontó. Agripa, por sus logros militares y preparación académica, fue valorado por Luis VII. Participaría en el Concilio de Pisa, un intento de reformar a la iglesia y eliminar al Papa, acusándolo de ser un belicista incapaz. Aunque Agripa colaboró, luchando y redactando argumentos legales y teológicos, el Papa contraatacó, excomulgó a todos los participantes del Concilio de Pisa. Eso es importante, eso los convertía en parias, personas sin derechos. Cualquiera podría quitarles la vida sin caer en pecado o delito. El Papa convocó a su propio concilio, únicamente para invalidar todo lo de Pisa, y finalmente envió tropas para presionar y disuadir. Cornelius Agripa quedó marcado como hereje y enemigo de la iglesia, privado de los círculos académicos, sin valor en el campo de batalla, arrancado de su cristianismo, sin nada que perder,
Buscó poder en lo oculto. Aprende de los neoplatistas de Italia, estudia el Corpus Hermeticum e ingresa a círculos de estudio. Conoce a su primera esposa que sirve de apoyo emocional. Al tener respaldo de círculos italianos, comienza de nuevo a dar clases en la Universidad de Pavia, pero la invasión del rey francés Francisco I lo obliga a huir perdiendo sus escritos y posesiones. Un dato curioso, Agripa sentía afecto por los perros, comenzó a tener varios de varias razas, todos de color negro, y lo acompañaban a todos lados. Esto será importante más adelante. Tras huir un tiempo, logra establecerse en la ciudad de Metz, ya no como académico ni como ocultista, sino como abogado. En su trabajo en las leyes, se encuentra con un caso que llama su atención. Una mujer es acusada de brujería por el inquisidor Nicolás Savini. La madre de la mujer fue condenada por bruja y Nicolás quería condenar a la hija. Agripa se involucra más de lo debido, usa la lógica jurídica para acusar a la Inquisición de ignorante y cruel. Gana el caso, pero se gana el odio de los religiosos y es obligado a renunciar. De nueva cuenta, es expulsado por su pensar. Fallece su esposa y ahora llega a Ginebra. Militar, académico, ocultista, teólogo y abogado, todas esas cartas ya estaban quemadas. No le queda más que trabajar como médico. Se casa con su segunda esposa, con quien tiene 6 hijos y logra destacar, llegando a ser el médico personal de Luisa de Saboya, madre del rey de Francia. De nuevo en el ojo público y con sus antecedentes, escribe La Declamación sobre la incertidumbre y la vanidad de las ciencias y las artes, una obra satírica que argumenta que las ciencias, artes y conocimientos académicos son inciertos e incapaces de alcanzar la verdad sagrada. Esto como un intento de agradar a la Iglesia y dejar de ser perseguido al poner al Dios cristiano por encima de cualquier conocimiento. Aunque esto suavizó el odio de la Iglesia, se ganó el rechazo de otros ocultistas al considerarlo un traidor. Aún así era bien sabido que tenía conocimientos ocultos. Por ello, Luisa de Saboya, la reina madre, le pide que le haga una predicción astrológica. Vaya contradicción, aceptar y ser acusado de herejía o afrontar el rechazo de la realeza. Optó por lo último, pierde su puesto, su salario y queda en la calle, en pobreza. Su segunda esposa muere de peste y Agripa queda solo con sus hijos y deudas. Sin más opción, retoma el trabajo de médico, especializado en atender casos de peste. Tenemos que entender que aquel trabajo era peligroso y traía el rechazo de los demás. Atrapado en la pobreza y viajando para subsistir, escribió De la nobleza y preexcelencia del sexo femenino, un libro que pone a la mujer por encima del hombre en temas divinos, espirituales y religiosos. Eva como superior a Adán, afirmaciones de cómo la opresión femenina no es natural, sino fruto de la falta de educación. Un libro que presentó a Margarita de Austria, hija de Maximiliano I, regente de los Países Bajos, en un intento de ganar su favor, y lo logró. Fue nombrado archivista e historiador. De nuevo tenía un cargo y un salario que le permitía vivir. Su libro causó escándalo entre religiosos y ocultistas, al poner al hombre como inferior a la mujer. Confiado de su posición, rescató y editó su anterior escrito, La Declamación sobre la incertidumbre y la vanidad de las ciencias y las artes. No solo criticaba solo a los académicos y las ciencias, sino también a los teólogos y religiosos. Esta vez el texto no se quedó en círculos íntimos, sino que fue abiertamente publicado. Fue duramente criticado, pero se sentía confiado bajo la protección de Margarita, hasta que ella le pidió lo mismo que Luisa de Saboya. De nuevo le pidieron un horóscopo, de nuevo se negó y de nuevo se quedó en la calle. Es encarcelado al no poder pagar sus deudas. Con ayuda de sus amigos queda libre y después de tanto tiempo, en 1531 publica la primera parte de su mayor obra, De oculta filosofía. Se casa por tercera vez, pero su nueva esposa le es infiel y lo abandona, hundiendo aún más su reputación. Cada vez que Agripa creía que no tenía nada que perder, la vida le demostraba que sí. Fue despojado de todo. En cada círculo donde alguna vez brilló, fue rechazado. Con apoyo de sus últimos amigos, publica la obra completa de Oculta Filosofía, un total de 3 libros. Pero de inmediato la Inquisición prohíbe el libro y condena a todo aquel que tenga una copia. Su larga lista de enemigos lo acusan de ser malvado, un hereje, un blasfemo. Dicen que es un hechicero siniestro, que sus perros son espíritus malignos que lo protegen y aconsejan. Más que un brujo, es un demonio. Acusado de traición al emperador, huye a Francia. Esperaba que Francisco I le otorgara asilo por sus conocimientos médicos y fama, pero apenas cruza la frontera, es arrestado por órdenes del rey. Francisco I, hijo de Luisa de Saboya, no sentía respeto por el hombre que había ofendido a su madre años atrás. Luisa ya había fallecido, pero por honor a la realeza, Agripa fue arrestado. El hombre que pretendía dominar las fuerzas del universo estaba encerrado en una celda común, no por magia y herejía, sino por insultar a una mujer que ya ni siquiera existía. Fue liberado meses después gracias a los pocos amigos que le quedaban, y porque el rey, al verlo acabado, ya no lo consideraba una amenaza. Su estado físico era lamentable. Años de alcoholismo y el agotamiento de una vida de prófugo habían acabado con su hígado y cordura. Fallece en 1535 en la pobreza. No deja testamento porque no tenía bienes. Sus pocos libros, instrumentos médicos y pertenencias fueron confiscados para pagar deudas. Fue enterrado en el convento de los dominicos de Grenoble. Una ironía. El hombre que luchó contra los monjes inquisidores terminó descansando en su propio suelo. Pero con su adiós surgió la leyenda. Sus enemigos no respetaron su tumba y se apropiaron de la narrativa. El mago negro, el hombre de perros demoníacos, el médico que vendió su alma para seducir a la nobleza.
Surgieron historias tenebrosas. Se decía que un joven estudiante encontró la llave de la biblioteca secreta de Agripa y al abrir uno de sus grimorios invocó a un demonio que lo estranguló, y Agripa obligó al demonio a reanimar el cuerpo y caminar por la plaza para deshacerse del cuerpo. Otra historia decía que Agripa pagaba en posadas con monedas de oro, pero una vez que se marchaba se convertían en basura, acusándolo de ilusionismo y fraude. También decían que uno de sus perros comía en su mesa y que cuando Agripa falleció, el animal se quitó el collar lleno de símbolos mágicos, lo lanzó a un río maldiciéndolo y se llevó el alma de su amo al infierno. Ah, y supuestamente tenía un libro maldito que al ser cortado o quemado sagraba y contenía los nombres de todos los demonios bajo su mando. Estas y otras historias, más el hecho de que su último libro fue prohibido, despertaron el interés de la gente. Pensaban que si el Papa se tomaba la molestia de prohibirlo, era porque Agripa descubrió algo que la Iglesia quería ocultar. Tanto así que el libro fue pirateado y vendido en ferias escondiéndolo usando portadas de libros de medicina o derecho. Antes de Agripa, la magia estaba dispersa y fragmentada. Él inventó un sistema que intentó unificar y explicar lo oculto con un lenguaje académico y claro. Sus libros sobrevivieron por el morbo y misticismo, llegando a ser traducidos y llevados a Inglaterra, donde daría lugar a sociedades secretas. Ahora que entendemos su vida, podemos ver lo oculto con sus ojos, un genio que destacaba demasiado, metiéndose en problemas, víctima de sus decisiones, de no saber callar, de ser dominado por su ego. Sabía la verdad del origen de la cábala y su creciente popularidad, por ello la adaptó a su gusto. Por ello creó sistemas novedosos uniendo ideas más antiguas. Uno de sus aprendices lo defendió, diciendo que no era un mago oscuro, sino un hombre brillante que se burlaba de la estupidez humana, dejando conocimiento clave encriptado para evadir a la Inquisición, pero también códigos inútiles para burlarse de los crédulos. Es tu responsabilidad discernir y elegir, analizar su conocimiento, y ahora que entiendes su contexto, tienes la llave para entenderlo, entender qué tiene valor, qué fue hecho para vender, qué partes son una burla, y encontrar las piezas del rompecabezas que ocultó en sus obras. Comparte este video y sígueme para más contenido.